Buenas tardes, señores estudiantes, esperando que estén bien. Vamos a comenzar esta nueva semana de clases. Ya estamos en el segundo parcial, estamos haciendo las cosas conforme a lo planificado. Entonces vamos a continuar con nuestro trabajo. Nos habíamos quedado en la parte donde hablaba del actio, ¿se acuerdan? Justamente aquí. Listo. Vamos haciendo un recuento de todo lo que habíamos visto desde el inicio de este parcial, ¿no? Entonces, subiendo un poquito por acá, habíamos comenzado con las técnicas para hablar en público, ¿sí? Habíamos visto lo que es la definición de oratoria. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha, dice. Ah, ya, listo. Entonces, la cámara está un poco mala. No sé qué está pasando desde que viajé a Quito. Está un poquito mala. Vamos a continuar entonces. Bien, voy a tener la cámara apagada porque enciendo la cámara y se me está entrecortando el sonido. Entonces vamos a mantener la cámara apagada. Bien, nos habíamos visto las técnicas para hablar en público, ¿no? Habíamos dicho que es un orador. Luego lo habíamos visto que la identificación de conceptos básicos, ¿no? Y estábamos hablando de la retórica. ¿Qué era la retórica? ¿Alguien me puede decir que se acuerda qué era la retórica? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? Bueno, veamos, retórica no es nada más que el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir en forma elegante y con corrección con el fin de deleitar o conmover o persuadir. ¿Sí? Esa es la retórica. La retórica no es nada más que hablar de una forma elegante, ¿sí? De una forma elegante, de una forma formal, podríamos decir, ¿sí? Obviamente con corrección, o sea, de una forma clara, concisa, y el fin de esto es deleitar al público, también es conmover al público cuando es algún acto o una presentación de un orador que habla sobre la autoestima, por ejemplo. Sí, una de las partes es conmover al público, ¿no? O persuadir al público que está escuchando, ¿no? Esa es la retórica, ¿sí? Bien, luego habíamos visto la oratoria, ¿sí? Y la argumentación, ¿verdad? Eso nos faltaba ver. Entonces decía que parte de la retórica es el inventio, el dispositio, el elocutio, la memoria y el actio, ¿no es cierto? Vamos a ver, el inventio. ¿Qué es el inventio? A ver, el inventio, perdón, el inventio viene de tres vocablos, ¿no? Que es el ethos, el logos y el pathos. ¿Cuál es el ethos? La credibilidad, ¿sí? El inventio tiene que ser creíble, tiene que ser verdadero. El logos consiste en la lógica, en la consistencia lógica, ¿sí? Y el pathos en la emoción y la imaginación. Entonces, la inventiva cuando uno inventa algo, o sea, el inventio, está dado por la credibilidad, o sea, lo que verdaderamente es, lo que estamos hablando, perdón, la consistencia lógica, la hilación de palabras, la hilación de frases, y las emociones y la imaginación, ¿sí? Luego habíamos visto lo que es el dispositio. Y dentro del dispositio está el exordio, ¿no? El exordio. El exordio no es nada más que una introducción o una explicación con que se introduce a un discurso, hablado o escrito, para llamar la atención o preparar el ánimo del oyente o del lector, ¿sí? Entonces, dentro del dispositio existe el exordio, que no es nada más que les dije, la introducción, ¿verdad?
es la introducción a un escrito o a una parte hablada, ¿no? Una parte hablada. Entonces, eso en sí es el exordio, ¿no? Muy importante tener en cuenta esto. Esta es la primera parte de un discurso, ¿sí? Y es la introducción. Con el exordio nosotros tenemos que llamar la atención, ¿no? ¿La atención de quién? Del público, ¿sí? Con el exordio. Luego viene la presentación, que es obviamente presentarse, saber quién es la persona que está hablando, de dónde viene, sus estudios, etcétera, ¿no? Es la presentación. Luego vienen los antecedentes. ¿Qué eran los antecedentes? Yo les dije claramente que los antecedentes son no son nada más que son análisis y estudios eh, similares realizados con antelación, ¿no? En otras palabras, los antecedentes es todo lo que está escrito sobre el tema que van a hablar, sí, que se han hecho anteriormente, ¿sí? Que antes de que yo escriba este discurso, ya hay un estudio antecedente sobre este tema y nunca puede ser que un tema no se haya hablado, ¿sí? Esto es lo que quiero que entiendan, que un tema no se haya hablado no puede ser, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un antecedente, ¿sí? El antecedente lo que hace es darnos más luz sobre el tema que vamos a hablar e indicar dónde podemos encontrar más información sobre lo que estamos hablando. Luego viene el cuerpo, que es la tesis, que en realidad es nada más que lo que usted va a hablar realmente, ¿sí? Sobre el discurso que va a indicar. ¿Sí? No sé, o sea, sobre cualquier tema que usted vaya a hablar, ahí está cuál es el cuerpo o la tesis, ¿no? Luego viene lo que se llama la prospectiva, ¿no? La prospectiva. ¿Qué es algo prospectivo? Eh, las causas técnicas, científicas, económicas, sociales, que permiten avanzar el, el trabajo que usted está exponiendo, ¿sí? También es la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias, ¿no? Entonces, eso es la perspectiva. Algo que viene posteriormente. Puede ser no una tesis, sino una hipótesis podría ser, ¿no? Es la perspectiva, o sea, algo que viene a futuro, ¿sí? La perspectiva siempre va a ser algo futuro. Entonces, vamos a poner aquí algo futuro, ¿no? Una perspectiva es realmente cuando usted ya da el seminario, el congreso, luego de ello ya viene algo que puede haber de adelante. Entonces ahí usted se mete, se incluye la perspectiva y obviamente habla sobre cosas o causas futuras que pueden ser o que podrían darse. Las conclusiones ustedes conocen, ¿no? ¿Cuáles son las ideas básicas a las que hemos llegado con todo este estudio, ¿no? Y la peroración, ¿no? Peroración, que es el cierre, ¿no es cierto? La peroración no es nada más que disponer o arreglar algo, o sea, en este caso un escrito o algo hablado, ¿sí? Para finalizar, ¿sí? Para finalizar. Entonces, eh, ahí está el cierre, ¿no? En el cierre están las ideas, podríamos decir, más importantes y lo que va a realzar la finalización de su discurso. Y su discurso tiene que finalizar con algo impactante, ¿sí? Entonces, la peroración o el cierre debe ser impactante, ¿sí?
para que quede en la memoria de los oyentes, de los escuchas, ¿no? Entonces, estas son las partes del dispositivo que habíamos visto en la clase anterior. Ahora le refiero un poquito más, ¿no? El exordio, que es llamar al público, la atención del público en la primera parte del discurso, en la introducción del discurso, la presentación formal del expositor, del ambiente, del ámbito de donde se desarrolla la oratoria que ustedes van a dar. Los antecedentes, que son análisis y estudios similares realizados previamente, ¿no es cierto? O antes de que usted haga esta presentación. El cuerpo, que ya es en sí la tesis, o sea, lo que usted quiere demostrar, quiere hablar, quiere decir. La prospectiva es lo que vendrá a futuro, ¿sí? Que lo que vendrá al futuro, luego de que usted ya hable de los acontecimientos actuales, puede prospectarse hacia el futuro y decir, bueno, en un futuro esto sucederá, ¿no? ¿Sí? Las conclusiones, que es las ideas básicas, las ideas principales a las que se ha llegado, y el cierre, que va a ser un cierre impactante, ¿sí? Un cierre, una peroración muy importante para que la oratoria que usted dé sea, quede en la memoria de las personas que estuvieron escuchando, ¿no? Luego viene el elocutio, ¿sí? Aquí se da muy claramente el elocutio, perdón, la actitud, control de tiempo, sonidos, humor y figuras retóricas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, veíamos después qué es la retórica, ¿no es cierto? La retórica como les dije, ya les dije anteriormente, es el hablar elegantemente, ¿no? Elegantemente, con el fin de deleitar, de conmover y de persuadir. Ahora, la metáfora. Dentro de la retórica tenemos la metáfora. ¿Qué era la metáfora? Habíamos visto también que la metáfora es una figura retórica, ¿no? Que de pensamiento por medio del cual una realidad o concepto se expresa por medio de una o realidad o concepto diferente con lo que lo representa y guarda cierta relación o semejanza. Por ejemplo, cuando dice la primavera de la vida es una metáfora de la juventud, ¿sí? Tus ojos son el mar. Entonces, una verdad, ¿sí? Una verdad o una realidad se la dice con otra. ¿Estamos? Cuando habla de tus ojos son el mar, no quiere decir que los ojos son llenos de agua o algo así. No, tus ojos son el mar está indicando o dando a conocer que es una metáfora, o sea, que tal vez los ojos son azules o son verdes, ¿sí? O inspiran calma. Tus ojos son el mar porque me inspiran calma, ¿sí? Esta persona tiene ojos negros, pero tus ojos son como el mar, o sea, inspiran calma, pero si son verdes o azules se referirá al color, ¿sí? Entonces, la metáfora es decir algo, acuérdense, es decir una realidad o concepto a partir de otra realidad o concepto, ¿sí? A partir de otra realidad o concepto, ¿sí? Una realidad a partir de otra, ¿sí? Así de sencillo. ¿Estamos? La anáfora que habíamos visto que era la anáfora se refiere a un término o a una parte anterior del discurso, ¿sí? O sea, la anáfora nos habla por ejemplo, en las poesías, consiste en la repetición de las primeras palabras de un verso, ¿sí? Entonces, ahí podemos darnos cuenta, la anáfora es repetir o es referenciarse, ¿sí? A algo que ya dijimos. ¿Estamos? Dice, por ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rondando por el suelo. Entonces aquí está la anáfora, ¿no? Temprano, aquí viene temprano y acá viene temprano, ¿no? Esa es la anáfora. Luego viene la antítesis, ¿no? La antítesis, que decíamos que era la antítesis, relación de oposición entre ideas, entre lo escrito, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de antítesis dice, es tan corto el amor y es tan largo el olvido,
¿sí? Esto es una antítesis. ¿Sí? Hacerse referencia en un mismo escrito a dos cosas contrapuestas. El amor es corto y el olvido es largo. ¿Sí? Esa es la antítesis. ¿Sí? ¿Sí está claro? La aposiópesis, ¿no? La aposiópesis no es nada más que se llama figura de reticencia también, ¿no? Es la interrupción brusca del discurso con un silencio, dando a entender lo que se calla. ¿Estamos? Esa es la aposiópesis. Por ejemplo, aquí, fuera o de lo contrario, y se queda callado. ¿Sí? ¿Qué hago? Por ejemplo, ¿qué hago si voy y encuentro lo que te pedí? Silencio. Ese silencio es la aposiópesis. O sea, es una interrupción brusca de un discurso para que todo quede en silencio y da a entender qué va a pasar. Eso se da mucho, por ejemplo, en las películas, ¿no? Cuando un malero está apuntando con una pistola a otra persona y la va a matar y le dice, mira, si no fuera por mi hijo, y se queda viéndole con la pistola, ¿a qué le quiere decir? Ya te hubiera matado, pero no le dice, si no fuera por mi hijo, y ahí se queda callado. Entonces ya entendemos lo que quiere decir, ¿no es cierto? La aposiópesis se da mucho en las películas, mucho, mucho. ¿Sí? Veamos qué es la asonancia. Dice un largo mechón, ¿no es cierto? La asonancia no es nada más que, a ver, el uso inmotivado de palabras asonantes que se encuentran muy cerca unas de otras y que suelen evitarse, ¿sí? O dice que una asonancia también al final del verso da lugar a la rima vocálica o imperfecta en un poema. ¿Estamos? Es una figura retórica también que consiste en la repetición de sonidos producidos por las vocales dentro de una oración o frase. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, está la O, está, está ahí con negrillas, ¿no? Dice un largo mechón. Entonces, eso es la asonancia. La asonancia es, como les dije, el uso inmotivado de palabras asonantes que se encuentran muy cerca unas de otras y que suelen evitarse. ¿Sí? Entonces, ahí está la asonancia. Esas son las figuras retóricas del pensamiento. La numeración, bueno, nosotros sabemos, ¿no? En primer lugar, podremos indicar esto, ta, ta, ta. En segundo lugar, pasa esto, ¿sí? Esa es la enumeración. Luego habíamos visto la sinécdoque, ¿no? ¿Qué es la sinécdoque? También es otra figura de retórica que consiste en designar a una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión. ¿Estamos? Por ejemplo, quedó sola con 4 bocas que alimentar. ¿Sí? Entonces, básicamente, se usa un todo para expresar una parte de algo. En este sentido, quedó sola con 4 bocas que alimentar, significa, es no sinacto que, ¿por qué? Porque no dice quedó sola con 4 hijos que están hambrientos y que tienen que alimentarlos. La sinécdoque que me indica, solamente digo 4 bocas y yo ya entiendo de qué está hablando. Son 4 personas que están a su cargo. ¿Sí? Es una sinécdoque. ¿Sí? Entonces la sinécdoque es designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión, por lo que puede utilizarse básicamente el nombre del todo por las partes o de las partes por el todo. ¿Sí? La materia, por ejemplo, por el objeto, las especies por el género y viceversa, ¿no? Por ejemplo, son sinécdoques las siguientes. Acero por espada, brazo por trabajador, hombre por género humano. ¿Sí? Esa es la sinécdoque. Por ejemplo, otro ejemplo de sinécdoque. Tiene 15 primaveras. ¿Qué quiere decir? Que tiene la cantidad de años de la persona, ¿no es cierto? Esa es la sinécdoque.
Por ejemplo, cuando dice, tiene 15 primaveras. ¿Sí? ¿Han oído esa canción de Julio Jaramillo que dice, 17 años cruzan por su vida y está en su delirio? Esa, por ejemplo, es una anécdota. En realidad, ¿qué delirio me habla? O sea, no entiendo. O sea, dice 17 años y está en su delirio. O sea, pero entendemos que tiene 17 años y está en su esplendor. Está muy hermosa, está muy joven, o sea, tiene todo el vigor, todas las ganas, todo el deseo. ¿Sí? Es una sinécdoque. Pero no dice eso, le dice 17 años cruzan por tu vida y está en su delirio. ¿Sí? Y está en su delirio. Veamos lo que es la metonimia. Esto lo habíamos visto la clase anterior, ¿no? No se olviden. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de contigüidad espacial, temporal o lógica, por la que se designa el efecto con el nombre de la causa o viceversa. Por ejemplo, los niños son la alegría de la casa. ¿Sí? Esto es una metonimia. ¿Por qué? Porque la causa tiene un efecto. ¿Sí? ¿Quiénes son los niños? La alegría de la casa. ¿Sí? Porque causa felicidad. ¿Estamos? Es la metonimia. ¿Qué más? La hipérbole, ¿sí? Que dice, porque te miro y muero. ¿Qué significa esto? A ver, ya. Consiste en exagerar un elemento de la realidad para dar mayor fuerza expresiva al mensaje. ¿Sí? O sea, exagerar un elemento. Esto es una exageración, ¿no? Exagerar, que consiste en exagerar, ¿sí? Un elemento de la realidad para dar mayor fuerza expresiva al mensaje. Porque te miro y muero en realidad, si es que le vamos a mirar, no vamos a morir. ¿Pero qué significa? O sea, que me vuelve loco el mirarte, o sea, necesito verte para estar con vida, ¿sí? O sea, es alguien que ama mucho a otra persona, así de sencillo. Pero consiste en exagerar un elemento de la realidad para dar mayor fuerza expresiva a un mensaje. ¿Sí? Esto es la hipérbole. Hablando hipérbole en verso, porque hay la hipérbole matemática que es totalmente diferente a lo que estamos viendo aquí. Luego habíamos visto la memoria, ¿sí? ¿Qué nomás debemos memorizar? Como son datos históricos, fechas, nombres, datos técnicos, o sea, cifras, entender el contexto, o sea, lo que nos rodea y lo que rodea al mensaje que usted va a dar. Y los recursos mnemotécnicos, habíamos dicho que, por ejemplo, hay los coach que son ahora, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de los coach? Los coach nos decían que ellos tienen, por ejemplo, Miguel Ángel Cornejo, siempre anda con unas notitas, unos papelitos pequeñitos en la mano, y siempre que va a pasar de un tema a otro, lee el papelito, pasa la hoja y sigue hablando, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de lo que es los recursos mnemotécnicos. Es un papelito pequeño donde están escritas ideas principales de lo que la persona está hablando, porque muchas veces las conferencias que se dan son de horas y horas y eso pues no puede tenerlo todo en la memoria. Y como yo les dije, es mejor tener una frágil tinta a una brillante memoria. Está bien que se aprenda los guiones, está bien que se aprenda todo, pero siempre debemos tener un recurso mnemotécnico para no olvidarnos al hablar. ¿Estamos? Eso con respecto a la memoria, ¿sí? Y habíamos visto por último el lácteo, ¿no? En donde habíamos quedado. El lácteo, volumen y modulación de la voz, fluidez y dicción, ademanes, gesticulación, ya habíamos visto todo eso. Dominio del auditorio, cómo dominamos al auditorio para que no se nos aburra, ¿sí? Originalidad, congruencia temática, o sea, los temas deben ser congruentes, deben ser unidos y concatenados como eslabones de una cadena, ¿no? Cifras y datos, obviamente siempre vamos a tener que utilizar cifras y datos para dar contundencia a nuestra conversación,
diálogo, ¿no? Luego viene la cultura y profundización, o sea, obviamente, cuánto sabemos del tema, ¿sí? Y cómo vamos a profundizar en él, ¿no? Es muy importante. Ese es el actio, ¿no? Y habíamos visto por último esto que dice Paola Vianello, ¿sí? La oratoria es el producto de la retórica. La oratoria es el producto de la retórica. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Bien, vamos a ver ahora lo que es observación y análisis. Eh, Esto vimos la clase anterior y ahora sí entramos a nueva clase, ¿sí? Habíamos visto la observación y análisis. Ya vimos y vemos que en la observación y en el análisis de la observación tenemos tres dominios del ser humano. O sea, tres cosas que el ser humano debe dominar. Primero, las emociones. Lo que acontece, uno condiciona lo que sucederá en el otro. ¿Qué significa esto? Uno tiene que saber dominar las técnicas de influenciar sobre los sentimientos o sí, yo creo que los sentimientos de la persona que está al otro lado, o sea, que está escuchando, ¿sí? Entonces, muchos tenemos eso, o sea, de poder llegar al fondo del corazón de las personas. Hay otros que se les hace difícil, en cambio. Entonces, debemos saber dominar las emociones, primero, ¿sí? ¿Cómo vamos a emocionar a nuestro público? ¿Con qué tipo de palabras vamos a decirle las cosas? Y yo sí, o sea, recuerdo, ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad que él nos hablaba y nos hacía llorar o nos hacía reír, ¿no? Pero era sorprendente la forma en cómo él manipulaba las palabras y cómo él llegaba al corazón de cada uno de nosotros, al punto que parecía que nos estuviera hablando a nosotros mismos. ¿Sí? Y a cada uno personalmente. Y no es así, sino que él sabía cómo dominar las emociones en las personas que estaban hablando. No confundamos esto con manipulación. ¿Sí? La manipulación es algo totalmente diferente. La manipulación es algo que viene para mal. O sea, yo quiero que hagas lo que yo te digo y por ello yo te manipulo. O sea, yo voy a manipular las palabras, voy a decir cosas que pueden ser verdad o mentira. La situación es que tú hagas lo que yo quiero. Y no es así. Cuando nosotros llegamos al corazón de las personas, a lo profundo del alma, como quien dice, ¿sí? Entonces, quiere decir que estamos penetrando hacia un sector vulnerable de la persona. Y hay personas que tienen esta habilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando los motivadores, ¿sí? Los coach motivadores, ellos llegan hasta el fondo del alma de las personas y les hacen reír, les hacen saltar, les hacen llorar y saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque han estudiado. Entonces, este es el primer dominio del ser humano, las emociones. El segundo es el lenguaje. El lenguaje obviamente es saber hablar, ¿no? Eh, Saber hablar y obviamente también tiene mucho que ver con las emociones. Cuando una persona sabe hablar, tiene léxico, tiene verborragia, como quien dice, ¿no? Tiene verborragia, tiene esa fluidez para decir las cosas. Entonces, con ese lenguaje puede llegar a las emociones, o sea, al alma de la persona, ¿no? Y por último, el cuerpo. El cuerpo debe tener una sinergia también con lo que hablamos. O sea, que mientras hablamos, nosotros gesticularmente con el cuerpo debemos saber cómo comportarnos, cómo hablar, cómo abrir las manos, cómo cerrar las manos, cómo interactuar con el público, etcétera, ¿no? Y eso no es fácil. Ojo, eso no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque debemos combinar estas tres cosas, las emociones, el lenguaje y el cuerpo. Las emociones es cómo vamos a emocionar a nuestro público y también cómo nosotros vamos a controlar nuestras emociones, ¿no? Porque tampoco es que podemos desbordar nuestras emociones como sea, ¿sí? Entonces es muy importante conocer el punto en donde podemos ingresar hacia las personas
para que ellas puedan reaccionar de una forma u otra a través de un lenguaje que sea articulado, que sea muy bien estructurado, bien hablado, ¿sí? Y obviamente con nuestro lenguaje no verbal, que es el lenguaje corporal, y entre los tres, dice, se comportan congruentemente. ¿Qué significa esto? Que todas son como una sinergia, ¿no? Unas con otras, todos los eslabones están bien cogiditos unos con otros hasta formar una gran cadena que no se rompe en ninguna parte. Esos son los dominios del ser humano. Emociones, lenguaje y cuerpo. ¿Sí? Digamos. Ahora bien, ¿qué es el miedo escénico? Se llama glosofobia. Y la glosofobia viene de los vocablos glosa, que significa lengua, y phobos, que significa miedo. Entonces, es el miedo a hablar en público. El pánico escénico o miedo escénico, ¿no? Hablemos de el pánico escénico. Vas a cambiar de color, te vas a poner un azulito. Y este miedo también se denomina pánico. Entonces, yo quiero preguntar, o sea, ¿quién ha sentido pánico escénico o miedo escénico en algún momento? A ver. Yo, ingeniero. Ah, ya, correcto. Cuéntame, ¿qué pasó? Esto me pasó en el colegio. Hubo un tiempo en las clases de lenguaje. O sea, tocaba Ya, hacer un teatro. Exactamente. Y justo tocaba participar por grupos. En ese tiempo éramos, creo que eran como 5. Tocaba hacer una escena. Y pues los nervios cogían al momento de actuar. Eso, o sea, tenía los nervios, pero y eso, y ese medio nunca me dejó hablar bonito. O sea, como que me asusté tanto ver tanto público. correcto. Ya, perfecto, sí. Es así, ¿no? O sea, cuando uno llega a tener pánico escénico, tal vez alguna persona que no haya estado frente a un público numeroso, tal vez diga, no, pero no es para tanto. Yo digo, sí es para tanto. La verdad, cuando uno tiene pánico escénico o miedo escénico, es tremendo. Mire cómo se manifiesta el miedo escénico o el pánico escénico. Sudoración en las manos, que las manos sudan bastantísimo, ¿no? Temblor en las piernas. Sin querer usted empieza a temblar y tiembla bastante, ¿no? Resequedad de la garganta, se le seca totalmente la garganta. Cosquilleo dentro de labios, ¿no? Esta es una sensación un poquito menos abrupta, pero también la hay. Pero la sudoración, el temblor de las piernas, la resequedad de la garganta, eso es típico de aquella persona que tiene pánico escénico, miedo escénico. Está bien que tengamos este temor, ¿no? O sea, si nos hemos preparado bien y tenemos que estar, bueno, ¿qué dirán los demás? Pero algo que yo me llevo claramente y lo que siempre hago y digo cuando voy a hablar en un público bastante grande, siempre digo, bueno, ¿qué más saben ellos de lo que yo sé? Otra cosa es que yo de un simposio, por ejemplo, y de una cátedra sobre cualquier tema a un grupo de ingenieros, por ejemplo. Una cátedra de administración a un grupo de ingenieros comerciales, por ejemplo. Eso ya es otra cosa. O sea, todos conocen los temas, entonces yo, ¿qué más puedo dar que ellos no conozcan? Entonces, ahí sí tengo que prepararme algo más, ¿no? O sea, tengo que hacerlo bien y me daría más temor. Pero, por ejemplo, cuando yo doy conferencias a personas que no tienen el mismo nivel de conocimiento que yo tengo, entonces tengo que estar seguro. Pero, sin embargo, a pesar de que uno puede estar seguro, el pánico escénico o el miedo escénico está ahí, siempre, en todo momento y en todo lugar. Listo. Entonces, así se manifiesta el miedo escénico. Sudoración en las manos, temblor en las piernas, resequedad en la garganta y cosquilleo dentro de los labios. Casi siempre son las 4 cosas con las que se manifiesta el pánico escénico. Sigamos.
¿El pánico escénico, miedo escénico, se elimina? No, realmente no se elimina, se controla. Debemos tomar conciencia del miedo, ¿sí? De que tenemos miedo, que tenemos temor y poderlo controlar. Dice, tomar conciencia del miedo es mejor que intentar autoconvencerse de que no existe. O sea, cuando estamos frente a un público, debemos saber de que podemos tener temor, podemos tener miedo, podemos tener pánico, pero debemos saber controlar, ¿sí? Debemos saber controlar este pánico escénico para que no haya inconvenientes a futuro, ¿sí? Entonces, ese es el pánico escénico. No se elimina, se controla. Digamos, ¿cómo podemos controlar el pánico escénico? Primero, en prácticas, ¿sí? Haciendo práctica, práctica y más práctica. O sea, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, debemos tener conciencia de que lo sabemos al dedo, todito, todito. Entonces, ahí se nos va a hacer más fácil controlar nuestro pánico escénico. ¿Por qué? Porque sabemos que conocemos lo que vamos a hablar y que la gente no sabe lo que usted va a hablar. Eso es muy importante, ¿sí? Tener conocimiento del tema, lo hablamos hace un momento, ¿cierto? Leer mucho es muy importante. Mire lo que es. Leer mucho nos da verborragia. Leer mucho nos permite tener léxico. Leer mucho nos da verbos y nos da formas de poder hablar y expresarnos. Leer, leer y leer. Espero que estemos leyendo el libro de Dale Carnegie. No les he tomado lección sobre eso, pero ya vamos a empezar a tomar. Yo creo que ya deberían ir terminando ese libro, ¿no? Vimos el libro también de ¿Quién te ha robado mi queso? Que me pareció excelente, muy buen libro, es fácil de leer, rapidito. En una tarde uno tranquilamente lo lee. Yo lo leí en una tarde, ¿sí? Entonces, igual el de Dale Carnegie me lo leí creo en 6 días o 8 días. Y eso porque dejaba de leer un poquito cada cierto tiempo. Entonces, llama mucho la atención esos libros, ¿no? Es muy importante. Respirar profundamente varias veces antes de iniciar, ¿sí? Son técnicas para controlarlo, ¿no? Practicar es la parte fundamental. Debemos aprender a practicar absolutamente todo. Todo lo que vayamos a hablar, todo lo que vayamos a decir, las presentaciones que vamos a tener aquí en clases, etcétera. Ustedes deben hacer práctica, práctica, práctica. El año pasado, el nivel anterior, perdón. El nivel anterior, yo envié un trabajo a los del lenguaje, a los de este curso mismo, del nivel anterior. Yo les envié a hacer, y lo que voy a enviarles a ustedes es hacer un video con una presentación personal y un tema hablado, ¿sí? Con todas las técnicas. Para ello vamos a mandar a ver 3 videos que tengo, que son excelentes y que te enseñan cómo debes pararte, cómo debes mover las manos, cómo debes vestirte de acuerdo al tema que vas a hablar, ¿sí? Entonces, yo les envié a hacer un video. ¿Y qué es lo que me mandaron? Por hacerlo rápido el video y no hacerlo como tiene que ser, enviaron videos pero desastrosos, o sea, no lo hicieron bien. Entonces, obviamente, obtuvieron baja nota. Y me reclamaban, me decía que habían hecho lo mejor. Les dije, realmente no es lo mejor que ustedes pueden hacer. Es que, profe, es que yo no tengo ese tipo de ropa. No es exactamente el tipo de ropa que debes utilizar. O sea, es como, o sea, la actitud, ¿sí? La actitud es muy importante. La actitud para poder hablar. Si yo no me gusta hablar, pues tienes que aprender. Porque en un momento te tocará hablar en público. Para defender tu tesis tendrás que hablar en público. Para hacer presentaciones de algún trabajo tuyo tendrás que hablar en público. Para ir a presentarte en alguna empresa tienes que hablar en público y frente a personas que conocen del tema y que pueden refutarte o rebatirte, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿qué mejor ahora aprender todas estas técnicas y aprender que podemos tener un control sobre el pánico escénico, ¿sí? Y aprender a hablar? Eso es lo importante. Reglas de la oratoria. Primero,
la posición inicial. Pondrá mucho asunto en esto, ¿no? La posición inicial. Y ahí dice el pitcher. ¿Cuál es el pitcher? ¿Se acuerdan? ¿Quién es pitcher? En el béisbol se oye pitcher, ¿no? El pitcher es una persona que se pone en cierta posición detrás del bateador, ¿sí? Para en el momento en que el que lanza la bola, si es que el bateador no logra darle a la bola, el pitcher lo que hace es tomar, perdón, al revés. El pitcher es el que va a lanzar la bola y el catcher es el que va a coger la bola. Entonces, el pitcher se pone de diferentes formas para lanzar la bola, ¿no es cierto? Lo mismo es un golfista, ¿sí? Un golfista, persona que, 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 que juega golf, ¿sí? Es una persona que se pone con el palo de golf de cierta forma al punto de que pueda dar a la bola de una forma tal que llegue lo más lejos posible, ¿no es cierto? Y cuando ya está muy cerca, en cambio, pone de diferentes posiciones del palo y diferente numeración de palo para darle de una forma contundente al punto que llegue hasta el hueco, ¿no? Donde pueda ingresar la bola. El nadador también tiene una posición inicial. Cuando va a lanzarse, está sobre una tarima un poco más alta que el mismo, un poco más alta que la misma piscina, y de ahí se lanza en tal forma que su cuerpo adopta una posición aerodinámica para que el agua pueda abrirse por medio de esa posición y tenga menos resistencia para avanzar más hacia adelante y poder dar buenas braceadas al punto de llegar al otro lado en primer lugar, ¿sí? Cada uno de estos tres, el pitcher, el golfista y el nadador, son personas que saben cómo ponerse, en qué posición inicial deben ponerse para poder hacer su trabajo de la mejor forma. Exactamente así es el orador, ¿sí? El orador es exactamente igual. Tiene que saber cómo entrar hacia escena para que puedan llamar la atención del público presente, ¿no? Aquí tenemos una postura corporal, ¿no? ¿Sí? Primero, la postura corporal nos dice que no debemos hacer gestos. Siempre nuestro cuerpo tiene que estar erguido. Esa es una de las fallas más grandes que tiene el estudiante, ¿sí? Una de las fallas que tiene el estudiante, que en realidad es el hecho de que andan medio jorobados, ¿no? Y nos pasa. Pues, primero, no debemos hacer gestos para cuando vayamos a hablar. Segundo, debemos tener el cuerpo totalmente erguido, ¿sí? Es una señal de elegancia. La ropa tiene que estar totalmente planchada y lisa, ¿sí? O sea, tiene que caer por el cuerpo. No, 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 por ejemplo, no debemos dejar ver los rollitos si somos gorditos, por ejemplo, ¿sí? Un poquito complicado, pero no debemos hacerlo. Sino que nuestra ropa tiene que estar totalmente planteada y que pueda denotar que está a nuestra talla, ¿no? A nuestra talla. Las manos tienen que estar a los lados y no en los bolsillos. Ojo, ¿sí? Esa es la postura corporal para iniciar, ¿sí? La posición inicial de nuestra oratoria, ¿no? Entonces, para iniciar, nosotros tenemos que tener una postura erguida, ¿sí? La ropa bien planchadita, bien puestita, las manos a los lados y no en los bolsillos. ¿Estamos? Y no hacer gestos, ¿sí? Ni caras, ni gestos, ni nada por el estilo. ¿Estamos? Es la postura corporal. Posiciones inadecuadas, ¿sí? Posiciones inadecuadas. Manos cruzadas. ¿Qué denotan las manos cruzadas? Yo ya les dije lo que denotaba. Las manos cruzadas indica que usted no recibe nada de la persona que puede estarle hablando, ¿sí? Las manos cruzadas solamente indica inseguridad, ¿sí? Inseguridad. Manos entre los bolsillos del saco. Ya, las manos entre los bolsillos del saco. Hablamos del saco, no del pantalón. Manos entre los bolsillos del saco
significa que usted tiene está demasiado confiado, tiene demasiada confianza con los demás, con la gente, y eso no está bien, ¿sí? Manos agarradas atrás, ¿sí? Como podemos así, como cuando vamos a ¿cómo se llama? Cantar el himno nacional. Manos agarradas atrás. No, tampoco puede estar así. Manos entre los bolsillos del pantalón. Tampoco. ¿Sí? Manos agarradas a la altura de la cremallera. ¿Sí? O sea, aquí adelante. Tampoco. Las manos siempre tienen que estar a los lados. Miren lo que se les dice, ¿no? Manos cruzadas, bolsillos del saco, agarradas atrás, agarradas adelante o los bolsillos del pantalón. No se puede poner cuando uno comienza a trabajar en la parte introductoria de nuestro estudio o de lo que vayamos a hablar, ¿no? A ver, el mejor profesor de expresión corporal que hay en el mundo, ¿sí? ¿Cuál es? Ahí está, dibujado. El corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos con el corazón, o sea, cuando hablamos de una forma suelta, o sea, que con toda la energía de nuestro corazón, con esa pasión por hablar, ¿sí? Cuando hablamos así con ganas, nuestra expresión corporal será perfecta y coherente. Ojo, pero por ejemplo, si nosotros hablamos de un tema que no nos gusta, automáticamente no va a ser buena nuestra expresión corporal, no será perfecta y no será coherente, ¿sí? Entonces, ahí está claramente la situación, ¿no? El mejor profesor de expresión corporal es el corazón. Cuando lo hacemos, cuando nosotros hablamos o hacemos una disertación, una exposición de algo que realmente nos apasiona, lo hacemos bien, ¿sí? Nuestra expresión corporal será perfecta y será coherente, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Estamos claros, ¿no es cierto? Hablen. ¿Sí estamos claros? Ingeniero. Correcto. Listo, sigamos. El contacto visual. La primera era la expresión corporal, ¿no? Ahora veamos el contacto visual. El contacto visual, debemos primeramente eliminar el mito, ¿sí? Mirar a la cabeza, a la gente sobre la cabeza, ¿sí? O sea, hay una premisa que dice que debemos mirar hacia arriba, y eso no está bien, es un mito, ¿sí? Es un mito. Realmente el contacto visual debe ser muy importante, la visualización, ¿sí? La visualización es muy, muy, muy importante, el ver a los ojos, el retener la mirada, ¿sí? El paneo, ¿qué es el paneo? Eh, ese seguimiento de un sujeto en movimiento por el plano del movimiento, ¿sí? Cuando tú le sigues a una persona por el plano del movimiento, ¿sí? Horizontalmente y, por ejemplo, cuando pasa un ciclista, cuando pasa un corredor, una carrera de autos, etcétera, ¿no? Es el seguimiento horizontal de la persona en este caso, ¿sí? Ese es el paneo. El paneo es el seguimiento, cuando tú puedes seguir a una persona con la mirada, es muy importante, el contacto visual, no mirar no mirar la gente sobre la cabeza, eso es señal de egocentrismo y de mucha autoestima, que es malo, ¿sí? La autoestima es buena, pero cuando es demasiada, nosotros vemos sobre el hombro a la gente, ¿sí? Y aquí también sobre la cabeza a la gente, y eso no está bien. ¿Estamos? No está bien. El paneo, en cambio, es el seguimiento horizontal. Vamos a poner aquí. Seguimiento horizontal, ¿no?
de la persona. Con la mirada, ¿no? Entonces, cuando estamos moviéndonos nosotros o alguien se está moviendo, siempre hay que seguir a las personas viendo de manera horizontal, ¿sí? Ese es el paneo. Vamos viéndole si seguimos ahí en esa postura, ¿no? Entonces, no mirar sobre la cabeza, ¿sí? A la gente. Debemos hacer un buen paneo, o sea, mirarla horizontalmente, mirarle a los ojos cuando te esté viendo, ¿sí? Debemos ser prudentes al mirar, o sea, tampoco acosar, ¿sí? Otra cosa es acosar a las personas, ¿no? Entonces, el contacto visual es así. Mantener contacto visual les sirve para dos cosas: para mantener conectado al grupo y para intuir qué está pasando con ese grupo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos contacto visual, tenemos varias personas, pero siempre tenemos que estar viendo a uno, a otro. Alguien me dijo alguna vez que cuando ya estés en una alegoría, o sea, estás con un grupo grande, sí, mira solo al frente y no veas a nadie, me dice. ¿Por qué? Porque te puedes poner nervioso y puedes olvidarte las cosas. En un inicio es verdad. O sea, en un inicio, cuando uno está viendo, lo ve para el frente y no ve a nadie más, puede hablar. Pero, ¿qué pasa si uno ve a una persona y le ve que bosteza? Ve a otra persona y le ve con cara de suegra. Ve a otra persona y le ve con cara de amanecido, o sea, no me interesa nada. Uno se frustra, como hablante se frustra. Entonces empieza la dubitación, a dudar de lo que está diciendo. Tal vez esto no les está agradando, tal vez no les está llamando la atención, tal vez está, qué sé yo, haciendo que pierdan el interés, pero no se dan cuenta que esos son casos esporádicos de personas que están haciendo cosas que no son debidas, ¿sí? Que siempre vamos a ver. Pero eso no quiere decir que no debamos mantener un contacto visual. ¿Por qué? Porque el contacto visual mantiene conectado al grupo, ¿sí? Y obviamente vamos sabiendo qué está pasando con ese grupo y vamos cambiando conforme vayamos viendo, ¿no? Entonces, nuestro interés es llamar la atención de aquellos que están sin atención. ¿A quién debe mirar usted para ganar más apoyo y seguridad? Debe haber siempre un foco, ¿sí? Esto quiero que entiendan. Un foco. El foco es una persona que le va a dar ánimo, ¿sí? Está sentada en el público, es parte de su equipo de trabajo, y usted le va a regresar a ver siempre que necesite fuerzas, que esa persona le va a hacer algún gesto, le va a sonreír, le va a hacer está bien, ¿sí? Cualquier cosa, y le va a hacer sentir más seguro. Siempre tenga una persona a la cual pueda verle y pueda descansar en esta persona, ¿no? Porque realmente estar al frente y ver caras largas, aburridas, así a veces, es muy duro. Pero siempre habrá una persona que también está sentada en el grupo que le va a dar ánimos en todo momento. Entonces, ¿a quién debe mirar para ganar más apoyo y seguridad? A esa persona que debemos tener al frente. Si es que no la hay, pues ni modo, o sea, tenemos que seguir adelante, pero por general en las presentaciones y todo eso llevamos una persona adicional por ahí, ¿no? Que nos ayuden en este tipo de casos. ¿Preguntas? Bien, veamos los movimientos de las manos, ¿no? Dice, los movimientos de las manos apoya o contradice lo que decimos. Puede distraer a la audiencia y no hay que moverse mucho. O sea, en realidad el apoyo, el movimiento de las manos, siempre es importante hacerlo, ¿no? O sea, moverse con las manos, pero aquí debemos entender que debemos apoyar lo que decimos con nuestras manos, ¿sí? No moverse tanto, ¿por qué? Porque eso distrae a la audiencia en lo que usted está diciendo, ¿sí? Entonces, es muy importante moverlas, pero con prudencia, con cautela, para que la gente siga escuchando lo que usted está diciendo y pueda usted corroborar con las manos lo que usted está diciendo, ¿sí? Entonces, no debemos movernos realmente demasiado, ¿no? ¿Preguntas sobre esto?
¿No hay preguntas? Bueno, digamos. Movimientos en escena. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Cómo se llaman esas personitas que están ahí? ¿Mimos? Mimos. ¿Qué hacen los mimos? Realizan una determinada actuación en base a puros movimientos, no necesitan hablar ni nada, solamente con movimientos de manos, dijo. Exactamente, muchas gracias, muy bien. Los mimos hablan con lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces los movimientos en escena pueden ser rotatorios de lado a lado, de adelante hacia atrás. En los videos que vamos a ver, en eso podemos darnos cuenta sobre los movimientos en escena, ¿no? Los movimientos en escena nos permiten hacer un movimiento rotatorio, ¿sabes? En círculos, ¿sí? Podemos ir de un lado a otro o de hacia atrás, hacia adelante y de adelante hacia atrás. Todo comunica, todo lo que hagamos nosotros comunica, o sea, dice algo, ¿sí? Dice algo. Esto es en los movimientos en escena, ¿no? ¿Cómo debemos movernos? ¿Sí? No deben ser movimientos bruscos, ojo, deben ser movimientos suaves, tranquilos, que infundan paz y seguridad al que está escuchando. No hablando demasiado rápido porque demasiado rápido es mucho. No, suave, pausado, tranquilo. Eso trae, eso infunde confianza, ¿sí? Confianza. Entonces veamos cuáles son las 5 primeras reglas, ¿no? Posición inicial, la postura corporal, el contacto visual, movimientos de manos y movimientos en escena, ¿sí? Esto lo vamos a aplicar en los videos que vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos distractores? A ver, veamos. Los elementos distractores, ¿sí? ¿Qué son? Primero, debemos evitar muchos anillos. Ojo, no podemos tener muchos anillos en nuestras manos porque eso distrae a las personas que están escuchando. Piercings en la nariz, en la ceja, en el cachete, en la barbilla, en el cuello, donde sea, en las orejas. Estos piercings no pueden ir. ¿Por qué? Porque son distractores. O sea, la gente queda viendo y dice, ¿qué le pasa a este, no? ¿Sí? Minifaldas, por obvias razones, ¿no es cierto? Entonces, por obvias razones, una minifalda no puede ir en un evento de estos. ¿Por qué? Porque atrae la mirada de las personas, ¿no? Medias panties, ¿sí? En este caso, si es que hay es una faldita larga, podría ser, ¿no? Pero tratar de no poner. O sea, medias panties brillantes, ¿no? Obviamente. De un color oscuro no habría ningún problema. Pulseras, ¿sí? Pulseras. Hablamos de pulseras, esas manillas que hay personas, yo en mi juventud tenía desde aquí hasta acá manillas, así. Evitar todas esas cosas, ¿no? Obviamente no es como para, obviamente, por ejemplo, una pulserita pequeña está bien, ¿no? Pero no como loco, como los jóvenes saben tener, aquí 4, 5, 6 de diferentes formas, colores y texturas, ¿no? Llevar consigo un pañuelo desechable para poder secar el sudor, para poder secar la boca, cualquier cosa es bueno, ¿no? Elementos distractores. Entonces tenemos que evitar todas estas cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los elementos distractores. Mata muletillas. Y eso sí es lo que yo tengo bastante. Etimológicamente, muletilla deriva de muleta, o sea, de soporte. Ahí están varias muletillas. Ok, bueno, ¿sí? Todos esos son muletillas.
Yo tengo bastante muletillas. Por ejemplo, o el sí. Para mí el sí es dificilísimo de dejar. ¿Sí? Ahí está. La muletilla. Son muletillas. Son los soportes. Algo en donde uno se soporta para... uno se soporta para poder trabajar, ¿no? Y para poder hablar. Y eso no está bien. Deberemos destruir las muletillas de nuestro verbo, de nuestra verborragia, de nuestra forma de hablar. Sin embargo, es algo complicado. ¿Sí? Es algo complicado, bastante difícil, aunque a veces uno dice, sí, hoy voy a darme cuenta cuáles son mis muletillas y voy a quitármelas. Entonces empieza a hablar y mientras estamos conscientes, ya tratamos de no decir nada, tratamos de no decir nada, pero hay veces que se nos olvida y otra vez caemos en las muletillas. Y caemos una, otra y otra y otra vez. Yo cuando hago ¿cómo se llama? Edito los videos de clases, quito muchísimas muletillas de mi verbo. O sea, cuando yo hablo. Les quito bastantes muletillas que yo hago, porque no me gusta escuchar eso. O sea, se ve feo. El o sea, el sí, el ajá, todas esas cosas son muletillas que no son buenas. ¿Estamos? Manejo de la voz. A ver, cuando uno maneja la voz, el volumen tiene que ser un volumen coherente, normal. A veces nos toca levantar, a veces nos toca bajar, ¿sí? Pero el volumen tiene que ser acorde al lugar donde esté. El ritmo significa la forma de hacer, de decir, o sea, qué tan rápido hablamos, ¿no? ¿Qué tan rápido hablamos? ¿Sí? El ritmo. Las pausas, esto es una pausa. ¿Para qué sirven las pausas? Sirve para poner pensar. Cuando decimos algo y nos quedamos callados, la persona que está al otro lado se pone a analizar. ¿Estamos? Entonces, el volumen, el ritmo y las pausas son muy importantes en el manejo de la voz. ¿Sí? Muy, muy, muy importante. Dice, hable con ganas y póngale pólvora a la voz. ¿Sí? Ahora bien, claro, es muy importante que la voz sea imponente, ¿no? O sea, que llene, que dé energía a la persona que está al otro lado hablando, ¿no? Es muy importante. La voz es importantísima para todos los que quieran hablar en público, ¿no? Es muy importante. No se necesita ser valiente. Primero sepa que hay que hacer, qué hacer y luego hágalo. Sepa qué hay que hacer y luego hágalo. ¿Sí? No necesita ser valiente, sino qué hay que hacer y hágalo. Y eso es lo importante, hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la frase, el infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, con una buena intención no va a sacar nada. Si usted dice, es que yo no puedo hablar en público, pero voy a tratar de hablar. Y no hace nada por hablar en público, obviamente no va a poder, eh, no va a poder, como quien dice, solventar o surfear este problema o pasar este problema. ¿Sí? Pero si usted dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Me toca hablar, me toca estudiar, me toca disertar, lo hago, perfecto. En el transcurso de lo que usted va haciendo, se va a ir dando cuenta de que tiene errores y los va corrigiendo. Al final, usted será una persona que realmente sepa hablar en público y es muy importante. ¿Sí? No se necesita ser valiente, primero sepa qué hay que hacer y luego hágalo. Y de aquí viene ya la preparación. ¿Cómo nos preparamos para hablar en público? Debemos estudiar el tema, ¿sí? Debemos informarnos
de quién será nuestro público, en dónde nos vamos a presentar, está la sala, ¿sí? Luego viene realizar ejercicios de respiración y apoyo diafragmático. ¿Qué significa el ejercicio de respiración? Aspirar por la nariz y soltar por la boca, ¿sí? Por ejemplo, respirar por la nariz, aspirar por la nariz. 5 segundos, sostener 5 segundos y lanzar por la boca 5 segundos. ¿Sí? Hagámoslo, ¿sí? 5 segundos. Mantenemos 5 segundos y soltamos 5 segundos. ¿Sí? ¿Qué le va a traer esto? Le va a traer tranquilidad. ¿Sí? Esto le trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque ralentiza su ritmo cardíaco. ¿Sí? Ralentiza su ritmo cardíaco. Entonces, aspirar, mantener y exhalar. Aspirar, mantener, exhalar. 15 segunditos. 5 o 6 veces que lo haga, usted se va a dar cuenta que se va a relajar. ¿Sí? Utilizar métodos de apoyo. Todo lo que es las ayudas didácticas que se llaman, ¿no? ¿Sí? Las fichas mnemotécnicas, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel Cornejo es una persona que siempre usa fichas mnemotécnicas. Siempre está con sus papelitos, va hablando, regresa a ver y pasa. Va hablando, regresa a ver y pasa. Y sigue hablando, ¿no? Fichas mnemotécnicas, muy importante. Más vale una frágil tinta que una brillante memoria, ¿sí? Hacer esquema de lo que se va a decir, o sea, tener en la mente qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y poner solamente palabras principales, cosas que cuando usted lea la palabra ya sabe qué tiene que decir, ¿sí? Tener en claro el mensaje y el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje que va a dar? ¿Cuál es el objetivo que va a dar? Etcétera. O sea, muy importante que tenga que tenga claro cómo es el mensaje y el objetivo que tiene este mensaje, hacia quién va dirigido, cómo así va a ser este mensaje, en qué se basa el mensaje, etcétera, ¿no? Lo primero es agrupar al auditorio. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de, en la anterior diapositiva, aquí en la preparación, dentro de la preparación también está el agrupamiento de las personas. ¿Por qué? Porque si es un auditorio grande y no está lleno, ¿sí? Usted va a gastar más energía hablando a un público que está disperso que a un auditorio que se agrupe, ¿sí? Y que pueda estar unido. Es más fácil impactar a un grupo unido que a un grupo disperso. Entonces, debemos agrupar al auditorio si hay más sillas que personas, lo que decía, no está tan lleno. Un auditorio agrupado es mucho más fácil de impactar. Evitar los distractores, ¿sí? Entonces, y mientras hablamos, debemos tratar de hacer que no entren al salón otras personas, ¿sí? Después de que empezamos a dar nuestra conferencia o nuestra charla o lo que sea. Porque eso interfiere en la atención de las personas que están sentadas. Porque de una u otra forma, quiero o no, una persona caminando en un auditorio, todo el mundo debe saber a ver a dónde se sienta. Y ahí es cuando termina totalmente sin saber el grupo, ¿no? Sin saber qué dijeron ni nada por el estilo, se distrae. Dice, deje de hablar sentado. Es muy importante acumular experiencias positivas en la medida en que hable.
cada vez tendrá más confianza y habilidad. Practicar es el único camino, ¿sí? Practicar es el único camino. Claro, nosotros comenzamos a ser personas que hablamos en público. En un inicio trastabillamos, o sea, nos tropezamos, caemos, nos equivocamos en hablar, nos quedamos callados porque no tenemos palabras, a veces, o sea, nos pasa, pero un inicio. Pero poco a poco, cuando usted ya empieza a hablar, ¿sí? O sea, cuando habla de deje de hablar sentado, significa que no solo pases en la silla, sino también tienes que ser una persona que está al frente. Y estas clases, por ejemplo, a mí me encantaría dar las presenciales porque me gustaría verles al frente, hablando, disertando, caminando, no tenía que mandar a hacer videos, sino ahí mismo en clases les tomaría reflexiones, etcétera, ¿no? Y les diría qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, cómo mejorar, qué hablar, cómo tienes que hablar, cómo tienes que decir las cosas para que llegar a la gente, para emocionar a la gente, para hacerle sentir triste a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante, muy importante. Entonces, el único camino es practicar. Practicar, practicar y practicar. Y desde ya quiero que vayan practicando el siguiente trabajo que ustedes van a hacer. ¿Sí? El siguiente trabajo va a ser un video que tienen que hacerme con las técnicas de la oratoria. O sea, yo les voy a dar 3 videitos que ustedes lean para este viernes. ¿Sí? Hoy les voy a enviar ese deber, les subo los 3 videos para que ustedes puedan verlo y en base a esos videos ustedes tienen que, y lo que hemos visto aquí, ustedes tienen que hacer su propia disertación. Van a hablar sobre un tema de interés suyo, no muy largo, ¿sí? Para que puedan aprendérselo bien. Pueden hacer fichas mnemotécnicas si lo pueden hacer. Me gustaría que vean videos de Miguel Ángel Cornejo, de Dale Carnegie, de los grandes expositores o coaches que hay en el mundo entero, ¿no? Pero me gustaría los de Miguel Ángel Cornejo para que usted pueda ver cómo son, ¿no? Y emular lo que les dicen los videos, ¿no? O sea, cómo se debe parar, cómo debe hacer las cosas, cómo debe hablar, cómo debe mover las manos, cómo gesticular, cómo pararse con los pies, etcétera, ¿no? Todo eso. Tiene que ser un video de cuerpo entero, ¿no? Desarrollará experiencia y habilidades y será otra persona, un verdadero comunicador y un líder. Muy importante, que debemos practicar mucho, desarrollaremos experiencias y habilidades, será otra persona, un verdadero comunicador y un líder, ¿sí? Entonces, una persona que comunica, una persona que es líder, no nace, sino que también se hace, ¿sí? Y esto es con la práctica, ¿sí? Esto es. Entonces, muy importante. Digamos, nunca se desautorice. Ojo, tanto si usted cree que puede como si cree que no puede, tiene absolutamente toda la razón, ¿sí? Ojo, pongamos atención en esta frase. Tanto si usted cree que puede como si cree que no puede, tiene absolutamente toda la razón. Nunca podemos irnos en contra de nosotros mismos, ¿sí? Si realmente no sabemos, pues no sabemos y debemos decirlo. Si sabemos, debemos igual decirlo, ¿sí? Formas de iniciar. Una frase que dice aquí, no le tengo miedo a un poco de miedo, ¿sí? ¿Qué queremos decir con eso? No le tengo miedo a un poco de miedo. Simplemente nos dice que debemos estar tranquilos y debemos seguir hacia adelante sin el temor, o más bien con el temor que tenemos, pero sabiendo de que lo vamos a hacer bien. ¿Estamos? Entonces dice, se puede formular una pregunta a los miembros del auditorio. Mientras ellos hablan, usted gana tranquilidad. ¿Sí? Qué importante que es esto, ¿no? Una forma de iniciar como esta me va a dar paz y me va a dar tranquilidad. Mientras tú te tranquilizas, empiezas a hacer una pregunta. ¿Sí? Una pregunta a los estudiantes, una pregunta a las personas que están en el público.
Y entonces, poco a poco, como ellos ya están hablando, usted va ganando tranquilidad, va ganando la paz y va sondeando qué tipo de auditorio tiene, ¿no? La importancia de la anécdota. Ustedes han visto que yo siempre les comento o les comparto historias mías de lo que ha pasado en algún momento en mis clases con mis estudiantes, historias de mi vida personal, todo eso. Es muy importante. Cuente sus experiencias y anécdotas sobre el tema. Esto hace más agradable y fructífera una conferencia, ¿sí? Es muy importante, es muy importante. Y para ello, para anécdotas, debemos haber tenido mucho estudio. ¿Sí? Debemos haber tenido mucho estudio para poder tener anécdotas, porque si no tenemos estudio, ¿cómo vamos a tener anécdotas? ¿Sí? La pasión del conferencista debe ser apasionado. Dice, un auditorio actúa de acuerdo con nuestras actitudes. Y mire que está en rojo, ¿no? Nuestras actitudes. ¿Sí? Si nosotros tenemos una actitud negativa, una actitud de sueño, de pereza, de cansancio, nuestro auditorio actuará igual. Pero si uno es una persona activa, que está de un lado para el otro, está hablando, dando ejemplos, pidiendo preguntas, etcétera, las personas van a estar atentas, ¿sí? Y se van a contagiar de esa actividad. Entonces, la pasión del conferencista es muy importante. Un auditorio actúa de acuerdo a cómo de acuerdo con nuestras actitudes, ¿sí? Muy importante. Un ser sin pasiones es como un candil apagado. No produce humo, pero tampoco alumbra. Eso lo dijo Castel, ¿sí? Un ser sin pasiones. ¿Qué es la pasión? Es el amor por algo. Es algo que yo amo hacer. Es la pasión que tengo por hacer las cosas, ¿sí? Y si no tenemos pasión en hacer las cosas, es como una vela o un candelero apagado. No produce humo ni alumbra tampoco, ¿sí? No hace nada. O sea, si no tenemos pasiones, no vamos a ser fructíferos, así definitivamente. A su discurso le puede faltar pulimento, pero debe tener vigor. Le puede faltar delicadeza, pero debe tener fuego. ¿Sí? Qué hermosas palabras estas, ¿no? A su discurso le puede faltar pulimento, pero debe tener vigor. Le puede faltar delicadeza, pero debe tener fuego. No son los defectos los que anulan los discursos, sino la falta de virtudes. Ojo, esto es muy importante. ¿Qué significa falta de virtudes? Significa de que su discurso no tiene los elementos necesarios. ¿Para qué? Para poder trabajar con la gente que está hablando con nosotros o está escuchándonos a nosotros. ¿Sí? Es muy importante que no haya falta de virtudes. Los defectos son otra cosa, pero con buenas virtudes los defectos se van opacando. Pero debe entender que si no hay virtudes, automáticamente el discurso está anulado. O sea, si no hay sonrisa, si no hay alegría, si no hay también, o sea, todo lo que desborda, ¿no? El trabajar en equipo. ¿Estamos? No memorices. Eso es otra cosa. Tenga claro los hechos e ideas, no las palabras. Debe saber el tiempo que tiene para la presentación. Ojo, esto es muy importante, ¿sí? No es necesario memorizar, sino saber qué es lo que vamos a hablar. O sea, en otras palabras, realmente debemos tener claro todo lo que vamos a decir. Los hechos, las ideas, para tener claro todo el contexto, toda la parte macro. Pero si nos vamos a memorizar palabra por palabra, si es que nos olvidamos una palabra, nos olvidamos todo el texto. Pero si nosotros memorizamos hechos e ideas, en base a esas ideas y en base a esos hechos, vamos a empezar a hablar lo que yo hago cuando hablo en público, ¿no? O sea, empiezo a hablar, pero no me aprendo de memoria, porque eso es imposible.
y tener también, tener en claro el tiempo y llevar el tiempo para la presentación. Ahora bien, es feo, por ejemplo, es feo que mientras usted está haciendo una presentación esté viendo el reloj. Eso da señal de que, está impaciente por irse o de que no se ha preparado bien, quiere que ya se acabe la hora. Ojo, pero no es así. Mejor es tener una persona en el público que le haga saber que ya es hora, o sea, que le muestre su reloj o que le diga ya, listo, para que vaya con el párrafo final ya para terminar su discurso. Y que le va indicando los tiempos de lo que está pasando, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Entonces, usted ya se va dando cuenta mientras va hablando y tiene que ir cerrando ya su disertación. ¿Estamos? Entonces debe saber el tiempo que tiene para la presentación. Digamos, no improvise, esté preparado. Es malo improvisar. Aunque nos toca a veces, ¿sí? A veces nos toca improvisar, pero presentarse a un auditorio medio preparado es como presentarse medio desnudo. Ojo. Y eso es lo que hicieron muchos estudiantes. No prepararon el tema que les gustaba, por ende se nota clarísimo cuando no lo preparan. Muchos me cogieron, me grabaron el video y aparte el audio y quisieron ponerle uno con otro concatenado, pero es muy difícil que el audio y el video salgan exactamente iguales. Sin embargo, lo hicieron así. ¿Por qué? Porque en el audio se escuchaba claramente que estaban leyendo y eso no está bien. Debemos presentarnos ante un auditorio bien preparado para que no sea como dice aquí, presentarse ante un auditorio medio preparado como presentarse medio desnudo. ¿Sí? Concéntrese en el tema. Si tiene temor, finja valor y el valor le llegará. Concéntrese en el tema y no en sí mismo ni en el auditorio. Mire al que asienta con la cabeza, al que toma notas, al que sonríe y al que está atento. ¿Se da cuenta? Pero al que está aburrido, al que está bostezando, a esos no hay que mirar. Sin embargo, a los que más se mira son a esos y por eso nos baja la moral. Muy importante. Debemos, dice aquí, si tiene temor, finja valor y el valor le llegará. ¿Sí? Concéntrese en el tema y no en sí mismo ni en el auditorio. ¿Sí? Si usted se centra en sí mismo y en el auditorio, está fregado. Mejor concéntrese en el tema. ¿Sí? Y miren a las personas que asientan cabeza o tenga una persona ahí que le asiente siempre la cabeza y que le diga que está bien. No, mejor. La intervención con el público enriquece la intervención del orador, transmite imagen de seguridad y dominio del tema. Consigue involucrar más a la audiencia. Siempre es bueno involucrar a la audiencia. ¿Sí? Por eso yo muchas veces hago preguntas. Es tan difícil ustedes sacarles respuestas. A través de este medio es muy complicado. Pero ya en clases es otra cosa. Ya en clases nos vemos face to face. Entonces ahí ya uno ya puede interactuar más con los estudiantes. Aquí es bien difícil. Es, por ejemplo, es muy complicado de saber si es que están o no están en clases, si es que están haciendo otras cosas antes de estar en clases. ¿Sí? Es muy importante entender y saber de qué debemos involucrar más a la audiencia. Digamos. Dice, actúe con naturalidad. Sea usted mismo. Sé tú mismo, sin artificios, sin afectaciones, sin disfrazar la voz, ni emplear palabras o frases demasiado rebuscadas. Muy importante. ¿Sí? Debemos ser nosotros mismos, hablar con naturalidad. Yo tengo muchos estudiantes incluso que tratan de dar a entender de que son políglotas, que saben, que conocen, y está bien. Pero lo mejor es lo natural. Es lo que a uno le fluye con espontaneidad. Sin fingir la voz, sin utilizar palabras rebuscadas. Yo, por ejemplo, cuando hablo con palabras rebuscadas, porque conozco el significado de cada una de ellas, y yo se los digo porque sé que ustedes no deben conocer. Entonces, cuando digo la verborragia, ¿qué es verborragia? Verborragia es la palabra, o sea, la forma de hablar de la persona, ¿no? Usted comunica para servir y para que le entiendan, no para que lo admiren. ¿Sí?
Nunca diga líquido perláctico de la consorte del toro. ¿Sí? Diga leche. ¿Sí? Había una propaganda, me acuerdo, yo era pequeñito, yo oía en la radio Quito. Hay una propaganda que decía que hay un marciano y una persona que estaba con dolor de cabeza. ¿Sí? Y este señor que estaba con dolor de cabeza decía que me duele muchísimo la cabeza. Y el marciano le decía, tome brebaje de puripitraje de Mecre 13. Y el otro, ¿qué? Que tome brebaje de puripitraje de Mecre 13. Y el otro, ¿qué es eso? Que tome Finalín, decía. ¿Sí? Es una propaganda de Finalín. Entonces ahí podemos ver lo que dice aquí, ¿no? No diga líquido perláctico de la consorte del toro, diga leche. ¿Sí? Hable con fluidez. Tengo que utilizar términos rebuscados. Y estamos para servir y para ser entendidos, no para que nos admiren. ¿Estamos? Obviamente utiliza ayudas audiovisuales, lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo. Una persona se entiende mucho más de lo que ve que de lo que oye. Muy importante, ¿no? Utilizar ayudas audiovisuales. Esto es importantísimo. Acumula experiencias, como yo le decía y como podíamos hablar, la práctica de hablar ante personas es fundamental e insustituible. El gran secreto consiste en que la persona acumule experiencias positivas. Si siente temor, finja valor y siga adelante. No se concentre en usted ni en el auditorio, sino en el mensaje. Acumule experiencia. Es un resumen de todo lo que habíamos visto anteriormente. Acumule experiencia. Hable en público, láncese al ruedo, aunque se caiga, aunque te trabe, aunque no pueda hablar, aunque se quede callado. Poco a poco usted irá acumulando experiencia y eso le va a dar el expertise, le va a dar la facilidad, le va a ayudar a que usted pueda hablar en un futuro con fluidez, que pueda hablar en un futuro con denuedo. Pero lo único que le va a ayudar eso es la práctica, el acumular experiencia. Otra de las cosas muy importantes, no pelear con el auditorio. ¿A usted de qué le sirve tener toda la razón si al auditorio se le viene encima? Eso es como romper la pata a un trípode. Te hace pedazos la cámara, te hace pedazos el video y no sirve para nada. Asimismo, si usted pelea con el auditorio, su conferencia no sirve para absolutamente nada. Así usted tenga la razón, el auditorio se le va a venir encima. Entonces, mejor no pelee con el auditorio. Si no están de acuerdo, pues déjelo pasar y listo. No pasa nada. Satisfaga al auditorio, hable de lo que quieren, de lo que le interesa al auditorio. Siempre deje un tiempo para que al final haya preguntas por parte de los asistentes. ¿Sí? Muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces debemos satisfacer nuestro auditorio. Siempre. Sigamos. Bien, entonces aquí dice el tema escrito, o sea, cómo vamos a escribir nuestra charla. Dice, escriba los puntos que tocará en su charla, no le dejen nada a la memoria, tenga siempre un esquema escrito, por favor, no se olvide. ¿Cuándo debe durar una exposición? A un auditorio es mejor dejarlo con ganas que dejarlo saturado. Recuerde formas de cerrar, con un pequeño resumen, con una frase contundente de alguna personalidad. Muy importante, ¿no? Los cierres, ¿sí? Los cierres. Le voy a cerrar aquí con marcadito, ¿sí? Recuerden las formas de cerrar, haciendo un pequeño resumen de todo lo que he hablado o con una frase que impacte de alguien conocido. El que no sabe pensar, pero no sabe, perdón, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel de que no sabe pensar. Eso dijo Pericles. Ojo, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. ¿Y listo? Bien, terminamos nuestro estudio sobre las técnicas para hablar en público. Vamos a hacer un pequeño deber que ya les voy a subir. Van a hacer un video, ¿sí? Para el viernes. Un video en donde ustedes
o el lunes, para el próximo lunes puede ser. En donde ustedes van primero van a ver 3 videitos, no son muy largos, de unos 20 minutos cada uno, menos. Ahí les van a dar muchas técnicas para que ustedes ya prácticas, para que usted empiece a practicar. Practique mucho un tema de su interés, un tema que a usted le guste, que le apasione. Practique mucho, practique bastante y grabe el video. No quiero videos grabados y la voz en off. La voz tiene que estar en on, o sea, video y voz a la vez, no solo video y después la voz. Usted tiene, si quiere ayudarse con fichas mnemotécnicas, no hay ningún problema, pero no todo el tiempo leyendo. O sea, lee una oración y habla. Lee una oración y habla. ¿Sí? Así van a hacer. Con todas las técnicas que le enseñan en esos videos y las que hemos visto nosotros aquí en clase. Eso le va a ayudar muchísimo para que usted pueda desarrollarse. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Dígame. O sea, puede ser de cualquier tema que nosotros cojamos. Cualquier tema, sí. Un tema que a usted le apasione, que le guste. Gracias, ingeniero. Solo esa duda tenía. Ya. Listo, vamos a tomar lista. Rapidito, que se nos acaba la hora. Estamos en lenguaje de mecatrónica. Por favor, estamos en segundo parcial. Harán bien las cosas para que no tengamos problemas al final, ¿no? Hoy estamos 8 de agosto. Está un poquito lento el internet. Aquí está. Lenguaje mecatrónica, ¿no? 8 de 2022. Creo que este viernes hay vacación, ¿no? Si mal no me equivoco. Bien, vamos, Abad. No hay Abad. Ok. Aguayo, Jordan. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Jordan. Angulo, Kevin. Presente, Inge. Gracias, Kevin. Carrasco ya no está. Ceballos, Anthony. ¿No está? Bueno. Guzmán, Mariela. Tampoco está. Hernández, China. Tampoco está Hernández. Intriago, Yandri. Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Mora, Anthony. Presente, dije buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Anthony. Mora, Wilmer. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Wilmer. Morocho, José. Presente, Inge. Gracias, José. Mosquera, Edwin. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, gracias, Edwin. Pincay, Steven. No hay Pincay. Buenas tardes, Inge. Presente. Sí ha estado mi pana Pincay. Quinche, Servilio, Miguel. ¿No hay Quinche? Bueno. A ver, Carmen Hernández, presente. Si ha estado Hernández, sino que no tiene voz. Recto, José. Presente, dije buenas tardes. Buenas tardes, gracias, José. Rodríguez, José. Tiene problemas con micrófono, ok, listo. Rosero, Jason. Presente, ingeniero. Gracias, Jason. Velasco, Steven. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias, Steven. Zamora, también creo que ya se retiró. Bien. Listo, chicos, muchas gracias. Cuídense y nos vemos el día viernes, ¿sí? El día viernes. Ya vamos a enviar el deber para el próximo lunes. Yo le subo a la plataforma. Cuídense y un abrazo a todos. Pasen bien. Buena semana. Hasta luego, Inge. Gracias. No, el viernes creo que hay vacación, ¿no? Me parece. Bueno, si no nos vemos, pues, ni modo. Es feriado, Cuídense. Inge. Sí, es feriado. Entonces, para el lunes nos vemos. Cuídense. Un abrazo a todos.